Bueno, pues estamos aquí en el canal del Nota con un invitado de altura, el doctor Rafael Cerezo, que hoy, bueno, pues ha sacado tiempo de donde no lo tiene y vamos a tener aquí un podcast bastante lleno de cositas. Bienvenido, Rafa, y muchas gracias. Gracias a ti por invitarme a este maravilloso canal de El Nota. Siempre provoca una sonrisa el canal del Nota, ¿eh? Eso siempre. Bueno, pues Sí, vamos a ver. es un canal simpático, la verdad que sí. Fíjate, hay una cosa que siempre hice con el canal, es que quería hacer muchas cosas. Yo soy como soy un enreda de narices y quería hacer esto, lo otro, y bueno, me ceñí al final al culturismo y estoy preparando otro canal de documentales. Me está costando horrores, me está costando horrores. Tengo ya 10 vídeos que quiero ir sacándolos poco a poco y así puedo dedicarme a todos esos enredos que yo tengo. Pero dime si me equivoco, creo recordar que tú cuando empezaste con el canal era un formato solo audio o imágenes, no mostraban la cara, tu imagen, ¿verdad? Era solo análisis de físicos, comentando la forma, las inserciones, la condición. Sí, Sí, y ¿verdad? además me pone una careta en los directos. Porque, coño, era juez por aquel entonces. Y no quería que me identificaran ni tener ninguna movida ni nada. Y aparte que no se me da bien estar con mucha gente. ¿Sabes? Yo soy de los que trabajan más en la sombra. Pero las redes son lo que son, doctor. Es que, ¿qué vamos a hacer? Al final tenemos que pasar por el aro. Y aún así Al te digo, final ha tocado. a mí me da vergüenza que te cagas, todavía. Es una vergüenza que lo flipas. Pero bueno, hay que pagar el peaje, como decimos aquí. Yo tampoco soy muy aficionado a hablar en público, ¿eh? Soy más bien introvertido y tranquilo y tal, y nunca me ha gustado exteriorizar demasiado, pero bueno, como dices tú, es lo que toca. Pues empezamos por donde quieras. Muy bien, pues vamos a tratar primeramente el tema sobre la terapia de reemplazo hormonal, que ahora está muy de moda. Vamos a hablar un poquito de los tipos de terapia de reemplazo hormonal, sobre todo por la gran experiencia clínica que tiene el doctor Cerezo, los tipos de aplicaciones que hay. Sobre todo nos vamos a centrar en que esto no es todo de color de rosa, que puede tener ciertas consecuencias, que hay que saber hacer bien las cosas. Y luego, después de que hablemos un poquito de ese TRT, comentaremos algunas clínicas anti-aging y algunas tendencias sobre las terapias de reemplazo hormonal que se están llevando en algunos negocios. Eso es lo que vamos a comentar. Entonces, doctor, ahora mismo, sobre el tema de la terapia de reemplazo hormonal, ¿qué vemos como que suele ser lo más seguro, lo más eficiente para hacer una terapia de reemplazo hormonal? Porque hay muchas cosas que podemos utilizar. Ahora mismo, ¿qué se puede decir que sería lo más seguro? Bueno, vamos a empezar recordando que la testosterona tiene múltiples funciones, tanto fisiológicas como psicológicas, y que sí que es correcto que en las condiciones clínicas donde es necesario administrarla van a existir unos claros y notables beneficios. Pero de la misma manera, si empleamos testosterona fuera de indicación y cuando el paciente no lo necesita, a la larga vamos a encontrar efectos adversos y problemas derivados del uso, sí o sí, mayores o menores, pero aparecerán. Entonces, vamos a distinguir dos grandes grupos de pacientes diana o de objetivos a solucionar. Ujú. Uno de ellos sería los pacientes con hipogonadismo como tal, por el motivo que sea, lo cual es muy frecuente en el mundo del culturismo, del fitness, por la supresión exógena que ha ocurrido tras el uso, en mayor o menor medida, de anabólicos. Y luego también un papel que puede tener el endocrinólogo y, por tanto, aplicar la TRT es en el usuario de química que quiere abandonar el uso de química. Como ya sabes, ese abandono de química representa un cambio muy brusco, no solo en la imagen y condición corporal, sino también a nivel psicológico, una tendencia a la apatía, al ánimo depresivo, y que va a ir paralelo de un cambio hormonal muy brusco
No tiene por qué haber de entrada un hipogonadismo visible a nivel bioquímico en una analítica, pero el simple contraste de la exposición a esos niveles tan elevados, sobre todo en el sistema nervioso central, ese cambio tan brusco, como digo, de esa exposición elevada a una exposición a andrógenos progresivamente menor, va a situar al usuario de química en una posición muy vulnerable. Ese usuario de química que quiere salir del mundo de la química requiere una asistencia especializada y es el endocrinólogo de la mano del psicólogo quien debe guiar esas pautas de conducta y de tratamiento. Aquí sí que es cierto que la testosterona y otros fármacos coadyuvantes tienen un papel crucial. Y vamos a ver, cuando está indicada una TRT, cómo podemos aplicarla. Hay distintas formas de hacerlo y siempre hay que negociar con el paciente en función de sus preferencias y su estilo de vida, que es lo más óptimo para cada uno. Discúlpame un Eh, momentito, Rafa. Vamos a ponernos en situación para que incluso la gente lo pueda ver desde otra perspectiva. Imagínate que alguien tiene su eje hormonal por los suelos. O sea, tiene una testosterona libre por debajo del rango fisiológico. Una LH y una FSH, que son hormonas importantes para la producción de testosterona, pues las tiene en niveles hechos polvo. Entonces, la labor del endocrino, y eso lo que quiero que quede claro, porque es la primera a recuperar ese eje hormonal si se puede, ¿no? Corrígeme si me equivoco. Claro, aquí hay que tener en cuenta la edad y los deseos del paciente y el histórico. Por ejemplo, si me viene esa situación un chico de 26 años que además tiene deseos de tener hijos en el futuro, aquí hay que intentar recuperar el eje sí o sí. Hay que recomendar siempre que sí. Ahora bien, si me viene un señor de 44 años que lleva desde los 20 metiéndose de todo, y con una analítica muy suprimida y que ya no tiene deseo de tener hijos, aquí ya el panorama cambia bastante, porque la probabilidad de recuperar ese eje es muy, muy baja y los daños colaterales, por así decirlo, de una TRT, pues no serían tan llamativos o graves. Entiendo. Entonces, ya estamos viendo que hay mucha tipología y mucha personalización de, obviamente, de los problemas que pueda tener cada persona y las circunstancias. Pero lo que está claro que la finalidad es buscar algo saludable y algo acorde a lo que es la vida del paciente. Ahora bien, como has comentado antes, la gente que está dentro del mundo del culturismo, ya que también estamos en un canal de culturismo y que quiere salir de el uso de sustancias, o al menos de una manera más segura, ¿puede llegar a recuperar ese eje hormonal sin tener una terapia de reemplazo hormonal? En algunas ocasiones esto puede ser así. Y si hay alguien metido en el mundo del culturismo que quiere abandonar la química, que quiere saber si puede recuperar su eje o quiere hacerlo así, o simplemente ver si puede ser candidato a una TRT para poder prescindir de la química, y una TRT real, pautada de manera correcta y estricta por un endocrinólogo, pues simplemente se pueden poner en contacto conmigo, ¿verdad? Le vamos a dejar por Exacto. aquí Que a la ahora gente los datos. lo comento y que quede bien claro que ahora el doctor Cerezo tiene una consulta personal en la que va a tratar sobre todo a este tipo de pacientes que tengan estos problemas para una guía de recuperación hormonal y sobre todo un bienestar también, joder, macho, porque recordemos que la testosterona es nuestra hormona, una de nuestras hormonas principales, coño, sin ella no somos nada, joder. Entonces, es normal que queramos estar bien. Por eso, todo el que quiera contactar con el doctor Cerezo lo verá en la pantalla. Esto es en postproducción, que lo tengo que poner porque aquí no lo he puesto. Pero en Instagram lo tenéis a cerezodoc y luego en correo electrónico es cerezovidal@hotmail.com. Le escribís un correo electrónico con vuestro caso y que os pueda dar cita y consulta para ver si puede resolverlo. Estoy seguro de que sí. Y Bueno, esto es fundamental, no solo por el bienestar, sino también por los datos de mortalidad que tenemos a día de hoy. Como ya sabes,
estudios estadísticos muy sólidos, como el estudio danés y un estudio italiano que se hizo en competidores IFBB, que demuestra que el riesgo de mortalidad es 3 veces mayor en usuarios de química respecto a la población general y mucho mayor, 5 veces mayor en profesionales respecto a aficionados. Y no solo por muerte natural de origen cardiovascular o cáncer, sino también muertes no naturales, muertes en contextos violentos, ¿no? Como pueden ser accidentes, peleas o situaciones autolíticas, ¿vale? Todo este segundo grupo de situaciones no naturales que he comentado vienen derivadas de todo ese aspecto psicológico, el impacto psicológico que van a tener los anabólicos, y también el hipogonadismo, o como digo yo, hipogonadismo relativo durante el consumo, el cese del consumo de química. Una pregunta quiero hacerte, doctor. Cuando tenemos esos sub y bajas hormonales, donde tenemos picos muy altos y luego valles muy pronunciados, esos son los momentos clave donde se provocan más problemas, tanto psicológicos y a nivel fisiológico. Sobre todo en las oscilaciones, correcto. Por eso, una de las cosas que buscamos conseguir mediante la aplicación de TRTs correctas es evitar esas oscilaciones, porque es lo que más impacto psicológico va a tener. He estado viendo en las aplicaciones ahora mismo que hay con los tipos de ésteres, el Testex, el Reandrón, había antes, antiguamente, los pellets, ¿no? Que era bastante invasivo, ¿no? Y un coñazo el tener que ponerse ahí un pellet. Y ahora, pues lo que estoy viendo son las terapias subcutáneas, que incluso las aplicaciones dicen que son más estables. Entonces, quería hacer una breve comparación de estabilidad bajo su experiencia clínica. Vale, bueno, aquí nos tenemos que basar en las guías clínicas europeas, lo que nos indican, y los productos que tenemos disponibles en la farmacia de España. En resumen, tenemos aceites de testosterona, que por ejemplo tenemos el Reandrot, que es el éster más pesado. Eso lo que condiciona es una liberación del depósito intramuscular muy lenta, es decir, es un fármaco de larga duración de acción. Por lo tanto, la aplicación intramuscular va a consistir en inyecciones más infrecuentes, más espaciadas en el tiempo, pues entre 60 y 90 días, dependiendo del caso. Por otra parte, tenemos en un punto intermedio el Testex prolongatum de 250 miligramos, que se puede aplicar de modo intramuscular, pero también se puede aplicar de modo subcutáneo, de manera que le otorgamos cierta autonomía al paciente, porque no es lo mismo hacerse una inyección subcutánea, como cualquier diabético puede hacer, que una inyección intramuscular que puede tener cierta complejidad y muchas veces pues, requiere de centro de salud y demás. Es Aunque, un o coñazo, sea, yo no, es un rollo, una intramuscular, es que me dan un asco tremendo las intramusculares. No sé, es como una aversión que tengo, no es que me den miedo, pero obviamente era algo que yo detestaba, una inyección intramuscular. Entonces, sí que al leer el tema de las inyecciones subcutáneas, dije, bueno, vamos a investigar. Y vi que había también dos tendencias. Lo que pasa que esto es como decimos, bro science, que inyectaban, no sé con qué éster, era en Estados Unidos, en tejido adiposo, no subcutáneo, sino ya en tejido adiposo. ¿Sabes algo de eso? sí, a ver, el tejido adiposo absorbe bien. Lo que pasa que si somos pulcros y estrictos y ortodoxos, la ficha técnica nos dice intramuscular. Entiendo, entiendo. Vale. Que se puede hacer y que funciona, sí, pero si queremos ser lo más ortodoxos posible, vía intramuscular. Pero al final tampoco cambia mucho en la práctica. Se puede aceptar una vía subcutánea que además nos va a permitir ese fraccionamiento
a lo largo de la semana en menor volumen de inyección y por lo tanto distribuir de manera más regular a lo largo de la semana eh, la testosterona. Pero esto tiene una contrapartida y es que vamos a depender de tener cerca el fármaco, las ampollas, las jeringuillas, de transportarlas, del momento de aplicarlo. Y por último tenemos los geles. Los geles como el Testogel, que es un gel que trae en un sobre una dosis fija. Eso le hace poco versátil. Quizá el más versátil yo diría que es el Hipnogen, es el que a mí me gusta personalmente emplear en pacientes de todo perfil y todo tipo, porque al poder dar dosis desde más pequeñas hasta más elevadas, porque es un dosificador que administra la dosis por pulsaciones de 10 miligramos, entonces podemos ir desde una dosis mínima para una terapia femenina en el deseo sexual hipoactivo hasta una dosis máxima de 8 o 10 pulsaciones en un varón de un peso muy elevado. Ya. Entonces, ¿esto cómo lo vamos a escoger? Ya digo, estas tres opciones serían válidas, las tres formulaciones, pero es negociarlo con el paciente. Pues imagínate que es una persona que tiene fobia a las agujas y que no le importa o no le sienta mal estar todos los días aplicándose un gel. Pues el gel es una buena alternativa, es muy seguro, a nivel de efectos adversos tiene un perfil bastante bajo, bastante aceptable. Y si la persona te dice que por su estilo de vida le resulta un rollo ir por ahí con ampollas porque tiene muchos viajes de negocios o su estilo de vida es muy activo, se mueve mucho, no quiere depender ni estar untándose un gel, ni llevar consigo, pues te vas al aeropuerto y tienes que llevar los viales, las jeringuillas, tal, el alcohol. Pues a esa persona, ese perfil de paciente, se pinchará un Reandrón y se olvidará hasta los próximos 2 o 3 meses que le toque el siguiente Reandrón. Entonces, ya ves que es un poco valorar según las necesidades y el estilo de vida de cada paciente, siendo los tres fármacos óptimos aplicados de manera correcta. Sí que es verdad que el Testex, por la farmacocinética propia, aunque se intente fraccionar Ujú. a lo largo de la semana, es un fármaco que sigue teniendo un perfil de efectos adversos más desfavorable que el perfil del Reandrón y el perfil de los geles. Es curioso. Geles, insisto y recuerdo, geles aplicados en zonas no genitales. Sí, porque las cremas escrotales, por lo que he leído en las últimas publicaciones, tienen ciertos problemillas. ¿Los puede explicar aquí para la gente? Sobre todo esos efectos más adversos. Sí, están muy de moda en el contexto de la optimización hormonal, pero estos geles no están recomendados por las guías clínicas que empleamos los endocrinólogos. Y el concepto, para que lo entendáis, al aplicarlo a nivel del escroto, hay una gran producción de dihidrotestosterona, porque la enzima reductasa está muy presente en esa zona y por lo tanto va a ocurrir esta conversión de la testosterona aplicada en esta región anatómica a dihidrotestosterona, que esto nos va a resultar indeseable de cara a nuestra seguridad y salud prostática o respecto al tema de alopecia o incluso tema psicológico, ¿no? La aplicación genital nunca es conveniente y genera una absorción además muy errática. Me explico, el gel, la misma dosis de gel que tú te pones hoy no te va a generar la misma concentración plasmática de testosterona que te va a generar la misma aplicación pasado mañana, ni al de enfrente ni al de al lado. Es como muy, muy variable, ¿no? Entiendo, entiendo. O sea, bastante variable. Pues esas son las aplicaciones que hay en las terapias de reemplazo hormonal. Ya depende de las circunstancias de cada uno y las preferencias y el nivel de vida que tenga cada uno.
Ahora quiero preguntar, ¿cómo ves que haya clínicas a nivel, vamos a decir, pues eso, en particular, que se dediquen al anti-aging o justamente a esto, a este tipo de terapias, incluso sin tener cierta especialidad en endocrinología? Porque entiendo que siendo endocrino y siendo un especialista de nuestro sistema hormonal, nuestro sistema endocrino, que hay otras personas quizás que no tengan esa especialidad, pueda haber cierto choque, ¿no? Claro, desde el punto de vista del ciudadano de a pie, entiendo que pueda ser relativamente fácil sentirse seducido por las ofertas y propuestas que hacen todo este tipo de clínicas, ¿verdad? Pero yo como médico sí que he de decir que no estoy de acuerdo en absoluto y que me llama muchísimo la atención la cantidad de palos que tocan, ¿no? Si os fijáis en los perfiles de los médicos que se suelen dedicar a este tipo de actividades, no tienen un perfil definido, ni desde el inicio ni en su evolución. Me explico, es gente que se va un poco guiando por modas, se definen como expertos en hormonas, expertos en medicina antienvejecimiento, medicina integrativa, nutrición ortomolecular, de repente están dedicándose a algo muy relacionado con la pediatría, de repente están con un tema muy relacionado con el aparato digestivo. En fin, es gente poco definida que no se están dedicando a una especialidad concreta para la cual hayan recibido una formación reglada y me parece puramente una actividad lucrativa, una conversión de la medicina en una actividad empresarial sin más. Entiendo. Y aparte que es algo que a mí me llama mucho la atención y es cosas que he comentado yo también en mi canal, que yo bajo lo que es mi nivel de estudios, osteopatía, quiropraxis y nutrición, incluso entrenador personal certificado, yo digo, bueno, ahora llega una persona que ve 4 reels, 5 vídeos de YouTube y hace un curso de fin de semana y ya es nutricionista y puede pautar dietas. Entonces, yo entiendo en una parte en la que, coño, estudias muchísimos años medicina y luego, aparte tienes el MIR, luego las prácticas y estás toda tu vida dedicándote a una especialidad. Lo vas a estudiar toda tu vida a esa especialidad. Entonces, que hay otras personas que no tengan esa dedicación, pues yo ahí sí, no es que me sienta como un intrusismo, porque legalmente no lo es, pero sí que me da cosa. O sea, es decir, que es como un terreno que debes estar especializado para poder ofrecerlo. Así es como yo lo entiendo, prácticamente. Yo creo que la población debe adquirir progresivamente educación en este tema y saber de manos de quién solicitar con seguridad el asesoramiento sobre cuestiones de salud y sobre cuestiones que requieran una formación amplia. A mí me pasa un poco también como tú dices, ¿no? Eh, lo veo totalmente absurdo que, que habiéndome pasado yo tantos años recibiendo una formación concreta, Ujú. amplia, estricta, quitándome tanto tiempo de mi vida de ocio y de mi tiempo libre y tal, para cumplir con esa formación estricta, y de repente aparece uno y ya de la noche a la mañana, porque se ha leído 4 artículos, pretende tener autoridad en este campo, pues aparte de todas las cuestiones éticas y todo lo que queramos criticar, el primero que sale perdiendo es el paciente o cliente, como llaman ellos, porque está viendo vulnerada su seguridad y su salud. Pues sí, este es el percal que tenemos ahora, doctor. Vamos a hacer, tenemos que lidiar con todas estas cosas. Y yo A creo ver, que, yo creo que va un poco dentro de la consonancia que está siguiendo la sociedad actual en todos los aspectos, ¿no? Se desvirtúan eh, todos los valores, hay una... no quiero ser pesimista aquí tampoco, que aquí, joder, el doctor Cerezo, como piensa y cómo habla, pero veo que se le resta importancia al mérito,
al esfuerzo. Y las redes sociales en este sentido, pues también pueden tener un papel muy negativo porque, bueno, lo que decías tú antes, ¿no? ¿Por qué contratas a alguien que carece de formación? Porque a lo mejor ese alguien intenta refrendar sus conocimientos o sus servicios con su imagen, por ejemplo. Entiendo. Una buena imagen, soy culturista, tengo tal X caché como culturista y ya eso me otorga autoridad para ejercer actividades que requieren un respaldo de conocimiento y esto no es así. Claro. Yo con estas cosas, no sé, creo que como cada persona toma decisiones conforme a lo que ve. Entonces, ahora mismo que has decidido montar tu consulta propia, esto, el ver el percal que hemos tenido y sobre todo el decir, coño, ya estoy teniendo una repercusión, puedo ejercer mi especialidad de una manera de la que yo quiero y de una, vamos a decir, de la integridad que yo también quiero, en vez de otras alternativas. ¿O qué es lo que te ha empujado ahora mismo a tener esa consulta ya más abierta para todo el mundo? La consulta online nace de la cantidad de peticiones que recibo, tanto de gente allegada a mí como de gente desconocida por mensajes y demás, que me Ujú. dicen, Rafa, necesitamos a alguien que nos asesore de verdad, seriamente y con ética en aspectos endocrinológicos, porque no estamos conformes. Gente incluso desconocida que me ha ido preguntando, mire doctor, veo su contenido y me interesa que me vea usted porque estoy con tal clínica o tal médico y estoy descontento porque me pasa esto, esto y esto. De hecho, en estos pocos días que llevo de actividad, me he encontrado bastantes pacientes que estaban siendo atendidos por otras personas y tenían multitud de problemas. Y me he sentido realmente mal empatizando con estas situaciones, pero por otra parte es una buena noticia y para mí es muy satisfactorio poder reconducir estas situaciones y poder ayudar por fin a estas personas. Y encima que va a ser un amplio espectro. Ahora mismo tenemos el sector del culturismo, que es donde más hemos rozado, pero también a otro tipo de personas que tengan problemas hormonales, pues los puede atender perfectamente. Entonces, a mí me parece muy bien, muy lícito y lo que se debería hacer. Así te lo digo. Claro, no es algo cerrado al mundo de la TRT, sino que es un servicio endocrinológico puro y duro, es decir, que se pueden atender problemas tiroideos, ya sea hipotiroidismo, hipertiroidismo, cualquier tipo de tiroiditis, y también situaciones relacionadas con la diabetes tipo 1, tipo 2, eh, afirmación de género y las correspondientes terapias, obesidad, fármacos, que ahora hablaremos de los fármacos indicados en obesidad. En fin, un servicio de endocrinología bastante amplio y potente, siguiendo siempre las guías clínicas porque, a ver, sí que es verdad que ahora la mayoría de consultas vienen del ámbito de la TRT, porque quieras o no, yo me he dado a conocer mucho, más que nada en este nicho, ¿no? Y al final es un nicho muy, muy cerrado, bastante eh, pequeño, reducido, y soy más que nada visible ahí. Pero bueno, espero que con el tiempo se vayan desarrollando el resto de ámbitos de la endocrinología, que también lo considero oportuno. Claro que sí. Pues mira, ya que hemos nombrado el tema de la obesidad, los medicamentos que se suelen mandar, he estado viendo ciertas tendencias de mucha gente que siempre toca algunas cosas fijas, ¿no? Principalmente hormonas tiroideas, que ahora están como a flor de piel, incluso en muchas preparaciones de culturismo. Y que hay como una especie de, entre comillas, seguridad, por eso me va a gustar mucho saber su opinión, y es sobre el exceso de uso en el tiempo prolongado y las dosis de estas hormonas, las tiroideas. Luego vamos a entrar en otros, los análogos de GLP-1,
por ejemplo, el Ozempic y otros cuantos más, para ver cuáles son las tendencias ahora mismo que se están llevando en el tema de la obesidad. ¿Qué opinión tienes, primeramente, con lo de el tema de las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas, cuando no están indicadas y se emplean con el subterfugio de optimización hormonal o bien en preparaciones, son fármacos muy delicados y potencialmente muy, muy graves. A pesar de que os llame la atención que hable así, porque sé que muchos de los que estáis escuchándome lo tenéis muy normalizado porque veis que se aplica con tanta naturalidad en vuestro entorno, que llega ahora un tío y os dice que eso no es correcto y que es peligroso y os parecerá extraño. Pero lo que no veis vosotros es la cantidad de efectos adversos que nosotros podemos encontrar a lo largo de nuestra práctica clínica en usuarios de hormonas tiroideas, porque además hay que recordar que las hormonas tiroideas no se utilizan de manera aislada, se van a combinar habitualmente con fármacos beta-adrenérgicos como el clenbuterol o el salbutamol oral. Entonces, aquí, para que me entendáis bien, os voy a explicar cuál es el contexto. El contexto, sobre todo, cardiológico. Partimos de la base de que un usuario de testosterona u otros fármacos anabólicos tiene ciertos cambios negativos, para que me entendáis, a nivel del músculo cardíaco, es decir, una hipertrofia o aumento de tamaño, pero no funcional, no como la hipertrofia que ocurre en un deportista, sino una hipertrofia artificial causada por fármacos, donde el cardiomiocito, la célula muscular cardíaca, es disfuncional. No es exactamente igual de funcional que la nativa, que la natural. También va a aparecer rigidez y depósitos de colágeno. Esto va a condicionar que la actividad eléctrica del corazón no sea exactamente igual, que la contractilidad no sea exactamente igual. Estamos hablando ya de un sustrato proarritmogénico. ¿Qué pasa? Si aquí añadimos además la toma, en un paciente así, añadimos la toma de hormonas tiroideas, ¿qué va a pasar? Las hormonas tiroideas lo que hacen es, en general, acelerar todas las funciones cardíacas. El ritmo cardíaco, la velocidad de conducción eléctrica, la contractilidad y demás. Si además estamos tomando algún beta-adrenérgico, como el clenbuterol o el salbutamol, eso va a potenciar todos estos efectos por estímulo de los receptores beta que existen en el corazón. Entonces, estamos incurriendo en un riesgo muy elevado de arritmias que a veces pueden ser fatales y pueden conducir a que el paciente fallezca. En el mejor de los casos, puede ocurrir una arritmia que requiera de anticoagulación de por vida. Hostia. Entonces, como comprenderéis que un chaval joven, que un chaval joven, pues con 24 o 26 Ya años, tienes que poner sin tron. ya, Madre mía. Madre mía. claro, Sintrón o cualquier equivalente de estos modernos, pues es una barbaridad, porque luego ya, aparte de depender de la farmacología y los controles, el hecho del riesgo hemorrágico, ¿no?, ante cualquier accidente y demás, es una limitación muy grande. Y esto ya por no hablar de los casos donde ha existido una arritmia fatal y el paciente se ha muerto, que también existen. Y luego, si no os pasa nada de esto, pues, ¿qué vais a hacer para retirar las hormonas tiroideas? Porque el eje tirotropo también se suprime con el uso prolongado y dosis elevadas de hormonas tiroideas. Luego, cuando dejéis de tomarlas, vais a encontrar que tenéis un metabolismo basal muy lento, muy reducido, y os va a costar mucho recuperar la función tiroidea, y en algunos casos no será posible también, y os veréis abocados a una terapia de por vida con hormonas tiroideas, lo cual pues va sumando complejidad
a vuestra vida y va generando problemas de salud donde no lo sabían. Entonces, teniendo en cuenta lo que aporta, lo que le diría yo a un culturista, teniendo en cuenta lo que aporta la nueva tiroidea y los riesgos que tiene, es que siendo muy estricto con la dieta y el cardio, vas a llegar al mismo punto. Claro, lo único que pasa son los tiempos, las prisas y muchas más cosas que tienen los culturistas en la cabeza, que es así. Y en más, fíjate que hay incluso en academias y en otros sitios donde dicen que es una de las cosas más seguras que hay y que también más fácilmente recuperables. Pero claro, ya estáis viendo lo que está diciendo el doctor Cerezo, que no tiene por qué ser así. Es más, el lenguaje del pueblo creo que se llamaba las tiroides vagas, ¿no? Cuando ya dejan de producir pues las hormonas que nosotros necesitamos, entonces la T3, la T4. Y es una putada, porque el que tengas el metabolismo lento, tienes mucha facilidad para ganar peso. Tienes una letargia constantemente, o sea, no a nivel energético lo notas y lo notas muy mal. Por eso, vamos, las subidas y bajadas en cuestión de las hormonas tiroideas, el doctor Cerezo lo puede confirmar que se pueden pasar mal, que no es moco de pavo. Y ya con todo lo que ha dicho a nivel cardíaco, pues es para pensárselo. Hay otros medicamentos, sobre todo, como hemos comentado, para el tema de la obesidad, como es el Ozempic, que ahora mismo, pues bueno, está muy de moda, incluso en famosos y todo el rollo este, y están saliendo otros medicamentos también y algunos péptidos que están como en la recámara, como puede ser la retatrutida. Y que quería saber tu opinión referente a esto sobre el Ozempic. ¿Qué experiencia tenemos con el Ozempic? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Tiene muchos efectos adversos? ¿Cómo está la gente con el Ozempic? A ver, es un fármaco que utilizamos ampliamente para tratar la obesidad y hay que diferenciar entre el usuario con indicación y el usuario sin indicación. Una cosa es que lo utilice un paciente con un índice de masa corporal mayor de 30 o alguien con diabetes, porque también hay que recordar que, al menos aquí en la Comunidad Valenciana, está financiado en el caso de diabéticos tipo 2 con índice de masa corporal elevado, donde los cuales pues es muy útil también no solo para el peso, sino para reducir la hemoglobina glicada. Es decir, tiene un efecto metabólico beneficioso y también nos dicen los distintos estudios, la evidencia, que tiene un beneficio a nivel de riesgo cardiovascular, ¿vale? Lo cual es lógico porque si estamos reduciendo el peso y la hemoglobina glicada, pues vamos a reducir el riesgo cardiovascular. Bien, sí que es verdad, como decía, que está muy de moda y que lo empezó a utilizar gente, incluso compañeros, gente que simplemente tenía lo típico, un poco de Michelin, ¿no? Y venga, el Ozempic, porque tengo un poco de Michelin. Ha habido un sobreuso muy amplio. Son fármacos seguros. Se ha puesto muy en conocimiento de la prensa el tema de los problemas con la vista, ¿no? De hecho, esta mañana, sin ir más lejos, al ir a pautarle este tipo de fármacos a una paciente, me decía, oiga, y es que yo estoy muy preocupada por la vista, porque he escuchado, he leído, y yo le he explicado, bueno, es algo que hemos visto en muy contadas ocasiones y que sucede en aquellos diabéticos mal controlados, donde tras añadir el tratamiento con Ozempic hay un descenso muy brusco y notable de la hemoglobina glicada y eso puede condicionar un deterioro, una progresión de la retinopatía diabética ya preexistente. Pero fuera del contexto de la diabetes, en obesidad, en el paciente no diabético, esto no tiene por qué ocurrir. Otro efecto adverso posible es la pancreatitis, pero es algo que también en muchos años, pues creo que habré visto 2 o 3 pancreatitis.
Es un efecto adverso muy, muy infrecuente. Es decir, que por lo general son fármacos eh, que se toleran dependiendo de la actitud del paciente. Te explico por qué. Y son Ujú, fármacos seguros. Eh, los motivos más habituales de no tolerar bien el fármaco es la aparición de náuseas o vómitos o distensión abdominal, molestias digestivas en general, que esto aparece porque el paciente no es muy aplicado en cuanto a la dieta. Eh, ¿Qué pasa? Que dicho llanamente, estos fármacos lo que hacen es que el estómago acepte menos cantidad de comida. Lo que se consigue es, por una parte, ejercer cierto efecto en el sistema nervioso central, el centro de la saciedad, y también el tubo digestivo, porque se enlentece el vaciamiento gástrico, aparte de los cambios hormonales que pueda haber. ¿Qué pasa? Que el paciente con menor cantidad de alimento se siente saciado durante más tiempo. ¿Qué pasa? Que si come deprisa, porque es una persona que ya por sí come con ansiedad, si come grandes cantidades o cosas muy pesadas, por decirlo así, pues va a terminar sintiéndose mal o vomitando. Luego está el paciente que simplemente le gusta comer y que tiene interiorizada esa recompensa, ese sistema de paliar todo con la comida y pues no le gusta el fármaco porque viene y me dice, oiga, esto, ¿qué me ha dado usted? Si yo con esto no como. Sí, 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 sí. eso es una putada. Entonces hay veces que hay pacientes que quieren perder peso, pero no entienden que para perder peso hay que comer menos. Hombre, yo te digo una cosa, si voy a Leche Barry y voy a invitar a alguien, yo le paso antes un Ozempic, por si acaso. Entonces, es un fármaco que en la realidad clínica del día a día, en el mayor porcentaje, diría que es un fracaso. Sobre todo cuando se hace en un sistema sanitario público donde el paciente está como medio obligado, ¿no? Ujú. Otro contexto muy distinto es el paciente que está muy concienciado, que reconoce el problema y que quiere perder peso y que se va a gastar el dinero en una serie de consultas más próximas que van a permitir esa guía. Pero el típico paciente que va al sistema sanitario público, donde lo máximo que le puedo ofrecer es una revisión semestral o como mucho cuatrimestral, porque no hay tiempo material para más, pues ya me dirás tú qué hace ese paciente dejado de la mano desde que le pauto yo el Ozempic o el Wegovy hasta que lo vuelva a ver dentro Es que de esa es 6 meses, otra, ¿no? Rafa. Yo con el tema sanitario a mí me entra una mala hostia que no te puedes ni imaginar. Porque considero, lo primero, que las guardias son una mierda, ¿sabes? En vez de guardias, contrata más gente. Ya está. Porque alguien que depende, joder, que estás tratando la salud de la gente. Que estar 24 horas fresco no es del todo muy posible. Y si quieres estar fresco, tienes que tirar de mucho estimulante o estar muy acostumbrado. Y aún así, no es lo más óptimo para una persona. O sea que yo eso, por ejemplo, lo veo fatal. Cuando yo he tenido que ir también al médico, sobre todo al endocrino, digo, joder, tío. ¿Sabes? Hasta, mira, pedí cita en verano. ¿Sabes cuándo me han dado cita? Para febrero de 2027. ¿Qué dices? Febrero de 2027 y por privada. Pues sí que van mal, ¿eh? Ahora te diré que Vale. es difícil encontrar endocrinos, ¿eh? Por lo Mucho. menos aquí en la zona de Levante hay hospitales públicos y privados con plazas vacantes sin cubrir. Te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves que también la medicina se haya basado mucho en el medicamento? Porque ahora mismo tenemos mucha farmacomedicina, ¿no? ¿Cómo ves tú eso como endocrino? Pues sí que diría que, a ver, hay algunas condiciones donde el fármaco es indispensable,
como es un antibiótico en una infección o un antitiroideo en un hipertiroidismo. Pero aquí cuando nos metemos en el terreno de la diabetes tipo 2 y la obesidad, sí que es verdad que estamos, como ahora terminaré de ilustrar, estamos intentando solucionar con fármacos algo que es un problema mucho más profundo que una alteración simplemente bioquímica. Me explico. El paciente obeso necesita interiorizar una serie de hábitos saludables y eso no va a ocurrir de la noche a la mañana y eso requiere una guía. No es suficiente con pautarle una inyección de Wegovy, que va a ayudar mucho, sobre todo inicialmente, porque si una persona debido a su peso tiene fascitis plantar y le dices que vaya a caminar 2 vueltas a la manzana y no puede porque le duelen los pies, a lo mejor al empezar la terapia con Ozempic o Wegovy, sí que es verdad que puede perder de manera rápida algo de peso, lo suficiente como para poder empezar a salir a caminar y ya intentar reengancharse. Pero insisto, estas terapias, yo te voy a decir simplemente lo que le digo siempre a los pacientes. Esta terapia es para ayudarle a usted a cambiar hábitos. Y usted, durante el tiempo definido que vamos a ir pactando, porque esto no puede ser un tratamiento crónico o indefinido o de por vida. Usted no puede depender siempre de esta inyección. Tenemos que ir pactando un periodo que vamos a visualizar en el cual vamos a finalizar el tratamiento. Y este periodo durante el cual se va a utilizar el fármaco, se tiene usted que esforzar todo lo que pueda en cambiar e interiorizar esos nuevos hábitos, ya sea acostumbrarse a no comer algunos alimentos que le van a desencadenar la adicción por la comida. Una frase que le digo yo habitualmente al paciente: usted imagínese que yo a un politoxicómano que se ha desenganchado le digo, bueno, si se mete usted una papela de vez en cuando, no pasa nada. No puede ser. Un Claro. politoxicómano no puede. Pues el obeso, al final, se comporta psicológicamente como cualquier adicto, y la adicción es la comida. Y si se come un donut de chocolate un día cualquiera, ya se tira los 2 días siguientes con las vueltas ahí en la cabeza. Ah, está bueno, me lo comí, no pasa nada, me sentó bien, me ha gustado, esa recompensa que siente, ¿no? Esa dopamina fácil y accesible. Sí. Entonces les insisto mucho en modificar hábitos para que de verdad ese cambio pueda ocurrir y puedan prescindir del fármaco. Porque la solución a la obesidad no es el fármaco, no es tampoco, fíjate, la cirugía bariátrica. Podemos ir incluso un paso más allá y a algunos pacientes indicar la cirugía bariátrica, ya sea un bypass o una gastrectomía tubular. En estos pacientes ocurre exactamente lo mismo. Ujú. Si no hay voluntad, si no hay esfuerzo de cambio, la cirugía va a ser un fracaso, salvo que haya sido una técnica que por error sea extremadamente mal absortiva y el paciente se quede con pérdida de peso por la malabsorción y múltiples deficiencias asociadas, salvo que eso ocurra en muchas ocasiones al retomar los malos hábitos tras la cirugía, Ujú. pasa 1 año y medio, 2, y vuelve a lo mismo. Y eso es otro problema sanitario también añadido que ocurre ahora porque se ha puesto de moda el turismo sanitario y está mucha gente yendo a operarse a Turquía Con lo del de pelo cirugía también. bariátrica. Porque aquí algunos, pues cuando los veo, para la cirugía bariátrica hay que cumplir una serie de requisitos que es por la seguridad del paciente para garantizar el éxito de la cirugía. Cuando no se cumplen, se le dice al paciente que de momento no los cumple. Algunos se desespera, se va para allí, se opera de aquella manera y luego viene con las complicaciones que nosotros tenemos que asumir
aquí a posteriori. Porque las cirugías bariátricas son brutales. Yo trato a gente en tema dietético, a gente con cirugía y pueden tener muchos problemas después también. En mala absorción de alimentos, en nuevas intolerancias, en unas digestiones horribles. O sea, que son para casos muy extremos, pero que en ocasiones es necesario. Fíjate, al chico este que llegó a pesar 500 y pico de kilos, un chico que ya no tenía más remedios, que no hacía vida. Lo llevaron con una grúa al hospital. O sea, imagínate el nivel ya de obesidad. Y no le quedaba más remedio. Cirugía bariátrica. Y le quitaron nada más y nada menos que 100 y pico de kilos de piel. O sea, brutal, brutal. Eh, para ese tipo de gente, desde luego. Pero yo al menos, o sea, he visto los efectos secundarios y he tratado y me da un respeto ese tipo de cirugías porque puedes tener secuelas de por vida. Es, Claro, y tenemos una mortalidad de un 1% en esa operación. Un 1% es muy considerable teniendo en cuenta que suele ser gente joven, ¿no? Y que, salvo la obesidad, no suelen tener otras comorbilidades importantes, porque si eso fuera así, no se les habría seleccionado para esta cirugía. mm. Fíjate lo que hemos dicho y varias cosas que has comentado con el tema de los Ozempic, que siempre queremos una pastilla, queremos un medicamento para facilitarnos la vida y conseguir nuestro objetivo. En el caso ahora mismo que se está llevando mucho la combinación de péptidos estos que ahora los está promocionando todo el mundo, he visto que hay, como le dicen, el análogo del ejercicio, el SLUPP332. Vaya nombrecito también de los cojones. Y que lo suelen combinar mucho con lo que es la retatrutida, que es un medicamento parecido al Ozempic, pero que, recordamos, estos medicamentos son experimentales y que ahora mismo el doctor Cerezo nos puede ilustrar bastante más en el tema de sus efectos y sobre todo, joder, que es que no hay ninguna pastilla, no hay ningún medicamento que pueda comprar ni tu salud ni tu ejercicio. Y eso es lo que creo que se debe tener en cuenta aquí. ¿Qué opinas sobre esta tendencia de estos péptidos, sobre todo? A ver, los péptidos ya hace muchos años, como comentábamos antes de grabar, allá por el año 2013 o 2015, ¿verdad? Empiezan a emerger y siempre siguiendo la misma dinámica y la misma estrategia, ¿verdad? Se comercializan como productos destinados a la investigación, así se maquilla su comercialización, se adquieren y, sin embargo, son utilizados por humanos. Son una serie de moléculas proteicas que tienen aplicaciones muy amplias. De hecho, las distintas empresas que los comercializan tienen unos catálogos que yo, cada vez que por curiosidad les echo un vistazo, digo, madre mía, si esto vale para todo, ¿no? Hay Es una péptidos locura. para perder grasa, para rejuvenecer, para mitigar problemas articulares, para broncearse, para regenerar no sé qué órganos. Es increíble. Y es una praxis muy peligrosa porque todas estas moléculas están en proceso experimental, están en estudio, no son aptas para uso en humanos. Y si hacéis caso de las influencias y utilizáis estos péptidos, es que apreciáis vuestro cuerpo y vuestra salud bien poco, porque os estaréis comportando como si vosotros mismos fuerais ratas de laboratorio, ¿no? Claro, es que yo creo que la gente le ha perdido mucho miedo porque se habla más abiertamente de los medicamentos que hay en el mundo del culturismo y creen que los péptidos, pues claro, como es el mercado negro en el que tú consigues tanto una cosa como otra, se le resta la importancia que puede tener esto en tu organismo. Y un medicamento como un péptido, el melatonán, que, bueno, que puede cambiarte la piel y crearte lunares. O sea, estamos hablando que son cosas muy heavy. Y yo lo que veo aquí,
Incluso cuando estuve viendo el Melatonán, el SLU y otros cuantos más que actuaban por ciertas vías que te van a aumentar la frecuencia cardíaca, el sistema nervioso, vas a estar con incluso con posibles mareos y sobre todo cómo controlas ese nerviosismo. O sea, que es que cuando tú tienes un ataque, un efecto secundario de esta gente, de esta gente, de estos medicamentos, hostia, que no va a ser suave. Y además son desconocidos. Por eso, a ver, yo no quiero ser un cortapuntos, pero hostia, que yo de lo que me meta tengo que tener un poquito de cuidado, joder, digo yo. Es que no podéis saber lo que van a causar estos péptidos. Cuando se define el perfil de efectos adversos de un fármaco, es porque lleva ya tiempo observándose. De hecho, es un constructo continuo, ¿no? Cuando se empieza a utilizar un fármaco en la práctica clínica habitual, existe un sistema de farmacovigilancia mediante el cual, si algún facultativo detecta algún efecto adverso que no está descrito y que sospecha una correlación cronológica compatible, se debe comunicar a las autoridades pertinentes. Entonces, esa descripción del fármaco, ese conocimiento del efecto adverso, te lo va a dar los años y las décadas de uso en la clínica habitual. No tenéis ni idea de si la aplicación de este tipo de péptidos os va a provocar un cáncer gástrico dentro de 5 años. Es que no lo sabéis. Y eso es un poco lo que ha pasado con el Melanotan, que ha habido alguna persona que sin ningún tipo de vergüenza se ha dedicado a publicitar este fármaco, haciendo alusión a que, bueno, que vas cachondo todo el día, que te bronceas, que tal. Pero si este fármaco, el Melanotan, se empezó a desarrollar en Australia, porque es un lugar del planeta donde hay cierta radiación solar, pero el fototipo de la gente es anglosajón, ¿no? Muy claro. Entonces, bueno, pues para intentar protegerles del cáncer de piel y crear como una sombrilla para proteger el núcleo celular, crearon este fármaco pensando en hacer un estímulo de la melanina con ese fin. ¿Qué pasa? Que la melanina que se está estimulando es la de los lunares, ¿no? Y eso pues te puede predisponer al melanoma o cáncer del lunar, para que se me entienda. Y yo he visto ya algún caso que lo vi de refilón. Fue una chica de 20 y pico años, la típica que le gusta ir a la cabina de rayos, estar bronceada, cuidarse tal, y se empezó a pinchar Melanotan. Le salió un melanoma en la región del gemelo, diseminado con metástasis ganglionares a nivel de la pelvis y demás. Y los oncólogos empiezan a darle una serie de tratamientos que, como efecto adverso, pueden provocar alteraciones tiroideas, y por eso me la mandan a mí, para controlar y tratar esas alteraciones tiroideas. Y en ese contexto me entero de la aparición del melanoma, Madre mía. con una cronología de uso muy compatible, de uso de Melanotan. Entonces, a partir de ese caso, que fue así como muy, muy grave, muy choque, ¿no? Con un desenlace fatal, Joder. y ese caso, pues, impulsó mucho la reflexión en mí, ¿no? Ostras, es que tú fíjate, ¿no? Las preguntas que te haces como clínico. Si esta chica no hubiera tomado ese péptido, ¿estaría viva a día de hoy? ¿Estaría bien? Que es heavy, bastante heavy. Y creo que hay algo que tampoco tiene la gente muy en cuenta con el tema de los péptidos o otras sustancias, incluso fármacos legales, y es los estudios y los procesos que se hacen. Yo recuerdo que lo estuve viendo por casualidad, ¿eh? Pura casualidad, no es que yo sea un friki ahora mismo de la medicina, pero vi antiguamente, allá por pues, creo que principios del 2000, con los betabloqueantes, que claro, obviamente lo que buscaban eran evitar ciertos problemas cardíacos.
pero había un medicamento que crearon que podía provocar un infarto en determinadas circunstancias. Y eso, después de estudios de más de 40.000 y 50.000 personas, vieron que podía provocar eso. O sea, fijaros las fases que tiene un medicamento para poder aprobarse, más luego la cantidad de estudios que tienen que hacer. Esos los péptidos se van a tomar por culo. O sea que el riesgo todavía aumenta. Si hay efectos secundarios ya en los medicamentos y hay algunos que se deben retirar, ostras, pues no me quiero imaginar ya en los péptidos. Por eso cada vez que veo una figura del culturismo como Mike Sommerfeld, que ha quedado segundo en el Mister Olympia, promocionando estas sustancias y diciendo, este péptido es mi favorito, digo yo, pero tú eres gilipollas. A mí me entran ganas de decir, eres un normal, muchacho. Tú eres un referente mundial ahora y estás diciendo a la gente que esto es tu favorito. Es como si yo estoy diciendo, Cerezo, a mí lo que me gusta una raya con una esto de tal, ¿sabes? Y luego lo corto con un jolocatil para dormir. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando, tío? Es que esto es, no sé, a mí me parece muy fuerte, ¿sabes? Se está perdiendo el norte, sin duda. Sí, 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 sí. La ética y la moralidad con la gente, sobre todo cuando en las redes eres un ejemplo. O sea, nosotros lo que digamos, en el alcance que tenemos, en el mío más somero, hostia, yo veo que tienes un poco de influencia. Cuando yo he dicho cosas de mi entrenamiento, la gente me preguntaba sobre mi entrenamiento. Si comento algo sobre un suplemento, la gente me comenta, al igual que a ti, ¿no, Rafa? Que siempre hablas de un medicamento y la gente luego te va a preguntar sobre ese medicamento. Pues imagínate con el tema de sustancias, macho. Y hay otra peculiaridad en el culturista que no debemos olvidar y es la polifarmacia, ¿no? Porque, claro, hablamos de tomar un péptido, de tomar tal, pero tenemos que saber también que existen las interacciones. Cuando tú consultas un vademecum, existen descritas una serie de interacciones farmacológicas que son procesos de interacción entre un fármaco y otro que pueden desencadenar un determinado efecto adverso. Y los médicos hemos de conocer las interacciones que pueden ocurrir, es decir, efectos adversos, al mezclar un fármaco con otro. Aquí no conocemos las interacciones y no debemos olvidar que un culturista que agrega un péptido a su sistema, que lleva encima la testo, el otro anabólico, la tiroidea, la GH, el telmisartán, el inhibidor de la aromatasa, el adiro, el forxiga, la simvastatina o la pitavastatina. Vendo tamales. O sea, es que todo, joder. Qué fuerte, tío. Es que lo pensamos, nosotros lo conocemos porque estamos dentro de lo que es el sector, pero que un médico o que otra persona consciente de lo que puede hacer todo esto lo mire desde fuera, tiene que flipar. O sea, tiene que flipar con todas estas cosas que se hacen, pero si yo me quedo flipado, no me quiero imaginar a otras personas con más noción Yo todavía. cuando les doy sesiones sobre el riesgo que supone el culturismo a médicos de otros ámbitos que no tienen o no han tenido contacto con este mundo, les veo las caras a los pobres. Los veo que se quedan boquiabiertos, pero se quedan embobados, ¿eh? Sí, Se quedan sí, sí. embobados. Y luego al terminar la sesión me preguntan, pero eso ¿cómo puede ser? ¿Y están vivos? ¿Están bien? Sí, sí, están bien, bien, no, pero vivos están muchos. Bueno, y ahora también tenemos otras interacciones por ahí. Porque Doctor Cerezo también ha sacado una nueva faceta que es la del azote del culturismo natural. Claro, es que me parece pues muy ofensivo que intenten justificar su naturalidad mostrando ciertas analíticas descaradamente. Entonces, claro, yo como endocrinólogo veo eso y lo veo tan claro y tan flagrante Claro. que me llevo las manos a la cabeza y digo, pero ¿cómo puede ser? Y hay casos, bueno, lo que se ha escuchado tanto últimamente del culturista natural castrado y demás, que es un chico que no sé si por despiste
ignorancia, porque lo hace por su cuenta, porque, a ver, en principio el preparador, si no recuerdo mal, es médico. Entonces, teniendo un preparador médico, creo que algo te debería haber asesorado. Pero, en fin, publica en Instagram una analítica donde demuestra unos valores de testosterona compatibles con un estado de castración. Sí que es verdad que no muestra las gonadotropinas. Casualmente, los culturistas naturales nunca se hacen determinación de gonadotropinas. Toma, Vaya claro. por Dios. Qué casualidad, ¿verdad? Yo la LH, la FSH tampoco las veo por ningún lado, vamos. Es que a ver qué pasa con ellos. Y bueno, no sé si has visto el canal de Iron John, donde ha publicado de otro culturista natural que creo Sí, bueno, este que también era peor creo todavía. que va de la mano del mismo preparador y nada más y nada menos que aparece en una analítica una determinación de beta-HCG, que es la gonadotropina coriónica Ujú. humana, que eso es muy llamativo porque en la mujer sí que se puede determinar para conocer si hay una gestación. La HCG es la hormona del embarazo y cuando tú te haces un test de gestación en orina, lo que estás detectando es la HCG, o cuando estáis embarazadas y para saberlo os hacen alguna analítica de sangre, piden la beta-HCG para confirmarlo si es necesario. En el varón, la beta-HCG no se produce y esta persona tiene la HCG elevada. Pero lo más curioso todavía es que a un culturista natural se le haya solicitado una determinación analítica De de HCG. HCG, porque yo como médico y encima siendo yo endocrinólogo, ¿cuántas veces le he pedido yo a un varón una determinación de HCG, de gonadotropina coriónica humana? Pues pocas. Y son aquellas en las cuales he sospechado un posible tumor testicular. Existen tumores testiculares que producen beta-HCG y los podemos diagnosticar por ese método, midiendo la HCG, que saldrá positiva. Pero claro, aquí no parece que sea el caso, porque no nos ha contado nada. Eh, bueno, ya veremos lo que pasa con esto. Mi sospecha, mi sospecha es que se le ha pedido la HCG o bien para evaluar la funcionalidad de algún producto de gonadotropina procedente del mercado negro durante un proceso de PCT o recuperación del eje. Es mi sospecha clínica. Lo más seguro. Y aparte que, como has dicho, ciertos valores y sobre todo por desconocimiento de algunos de esos culturistas se pueden ver alterados y este era un claro ejemplo de que si alguien va a pedir un HCG, yo como entrenador de físico-culturistas naturales, yo no voy a pedir ese valor ni de coña. No me interesa en absoluto. O Claro, sea, ¿para qué quieres saber es la que HCG de un natural? ¿Para qué? a mí es que no me sirve. Que me diga, oye, mira, quiero tener un hijo y tal y cual, quiero ver no sé qué, no sé cuánto. Yo, pues vamos a ver qué tal. Primero vete a un endocrino y luego ya, ya me dices lo que sea. Pero yo creo que esto, a ver, es más, te lo voy a decir Y así, os lo voy también a... sin LH y sin FSH, esa analítica. También, curiosamente, se ha olvidado del otro panel hormonal. Sí, porque hay una cosa que te quería comentar, que yo estuve viendo una recopilación de estudios que había de medición de testosterona, a ver si los reencuentro, entre atletas, en gente que tenía deportes de fondo y no tenían bajadas por debajo del fisiológico de la testosterona libre, en ningún caso de ese tipo de deportistas, y son deportistas de fondo. Y la testosterona total, en caso de que baje, pues puede bajar a lo mejor como muchísimo hasta 200 nanogramos de cilitro. 200, pero no 24, como este tío. No, no, yo creo que está claro. Aunque también te digo una cosa, en el mundo del culturismo nos conocemos mucho, tanto de frente como por la espalda.
y sabemos muchas cosas que nos tenemos que callar. Entonces, aquel que peca, podemos saber dónde peca. Creo que se me pilla, ¿no? Vale, Sí, 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 queda claro. sí. Esto, pues, por la parte de culturismo natural. Luego, otra cosa que te quiero comentar. ¿Qué te parece a ti? Vamos a entrar en temas morales sobre los Juegos Olímpicos dopados. Vamos a ver. ¿Tú qué opinas sobre esta movida que hay de Juegos Olímpicos normales y Juegos Olímpicos donde sí se permiten sustancias? Aunque choquen un poquito, pero ¿qué te parece a ti todo esto, Rafa? A mí me parece una tontería. Es una tontería. Guay, empezamos bien. ¿No? Es como, igual que me parece una tontería el rollo de culturismo natural y no natural. Al final, ¿a qué se resume? A personas que no tienen problema en admitir que hacen un uso o personas que tienen un perfil psicopatológico que les impide admitir públicamente que usan sustancias porque son tan frágiles que admitir eso rompería por completo todo su constructo identitario que han creado en base a su físico. Para mí es eso. Y luego en el tema de otros deportes, disciplinas olímpicas, como ha pasado siempre con el ciclismo, aquí en España, sin ir más lejos, eh, al final el consumo de fármacos está ampliamente extendido a cualquier deporte de rendimiento. De lo contrario, fisiológicamente no sería posible llevar a cabo las hazañas, por decirlo así, que se llevan a cabo, por muy dotados genéticamente que puedan ser estas personas y por mucho que se dediquen a ello. Las varitas mágicas no existen, siempre tiene que haber mediación farmacológica de por medio. Lo que pasa, pues, que es un mundo a mi entender, bastante turbio, bastante opaco, ¿no? Tiene poca transparencia en cuanto a qué controles se hacen, cuándo, por qué. Hay mucho interés económico de por medio. Estaríamos hablando ya de unos niveles, si hablamos de nivel olímpico, ya estamos hablando de mucho dinero de por medio. Y al final creo que es fundamental entender esto para comprender el problema, ¿no? Es más, Sí. hay algunos deportes que tienen el estigma de tener ciertos expedientes X. Como por ejemplo el ciclismo, el 95% de los ciclistas son asmáticos. O sea, fíjate, para tomar el uso de broncodilatadores. Qué guay, cómo mola. Y así en otros deportes. Mira, fíjate, el otro día yo comentando esto del doping, decía, "Mira, yo hace muchos años, allá pues por el 2000 y poco, me enteré de la existencia de los nootrópicos. Y claro, no sabía que en el ajedrez también se podían utilizar este tipo de sustancias, que eran sustancias dopantes nootrópicas. Y yo digo, coño, qué fuerte. Y también habían sacado péptidos por aquella época, el típico noopept, creo que salió más o menos por esa época, y otras sustancias más. Y luego me dice uno, pues con el tiro con arco, manda cojones que también para bajar la frecuencia cardíaca. Y yo digo, joder, tío, es que no se libra ni uno, ¿eh? Ni uno. Hay para todo, macho. Cago en la leche. Pero bueno, Claro, estos se toman los betabloqueantes, ¿no? Para sí, estar ahí, para la puntería y tal. Sí, sí. sí, el Nebivolol y todas estas cosas que hay. Pero bueno. Rafa, espero que hayas estado a gusto, que hayas estado bien. Si quieres comentar algo, bueno, antes que nos vayamos, os recuerdo la consulta del doctor Cerezo, que lo ha montado ya de forma privada y que os puede ayudar, sobre todo la gente que tenga cualquier tipo de problema hormonal. Estamos dentro del mundo del culturismo y si necesitáis, pues, ese asesoramiento con vuestras terapias y vuestras historias de reemplazo de testosterona o salir ya de esos ciclos, pues tenéis aquí a un referente y que más profesional que él ahora mismo no se me ocurra a nadie. Por lo tanto, os dejo aquí el Instagram cerezodoc y el correo electrónico cerezovidal@hotmail.com. Correcto para vosotros y también, pues, si tenéis alguna persona llegada o miembros de vuestra familia que queréis que tengan una salud con un trato prioritario y
y en buenas manos, pues no lo dudéis. Ahí está. ¿Has estado a gusto? Muy a gusto. Me ha encantado la charla. Genial, Rafael. Oye, Espero yo que, soy el que te tiene que agradecer que estés aquí y desde luego, pues de vez en cuando ya sabes que te diré, "Ch, vamos a echar una charlita", ¿sabes? Y ya yo está. encantado siempre. Y también para lo que necesites, que estamos aquí. Muchas gracias por invitarme. Me he comprometido al doctor Cerezo que dentro de poco intentaremos armarle un setup ahí para que ya dé un aspecto youtuber potente. Claro que sí. Muy bien. Venga,